En esta presentación se va a hablar de las reglas de asociación. Se van a introducir los conceptos básicos necesarios para hablar de ellas, posteriormente cómo generarlas y la utilidad práctica de las mismas. Vamos a introducir el problema y los principios básicos mediante un ejemplo. Sabemos que actualmente se generan y recogen grandes cantidades de datos. Por ejemplo, en cualquier supermercado se obtienen diariamente los datos de compra que efectúa cada cliente. Si se escriben las compras de 5 clientes en forma de tabla, se puede conseguir una como la que se muestra debajo. Cada fila de esta tabla se corresponde con una transacción, una compra, que viene identificada mediante un número denominado ID de transacción o TID. Este número es único. También se muestra un conjunto de artículos comprados por clientes. Cada uno de estos artículos se denomina ítem y todo conjunto de ítems se denomina ítem set. Por ejemplo, pan leche es un ítem set, pan, pañales, cerveza y huevos es otro ítem set, pero por ejemplo, pan y pañales es un ítem set de la segunda transacción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es descubrir relaciones interesantes que actualmente se hallan ocultas entre grandes conjuntos de datos. Analizar este tipo de datos es muy interesante porque proporciona información sobre el comportamiento de compra de los clientes, por ejemplo. Con este conocimiento se pueden diseñar y mejorar una gran variedad de estrategias de negocio, como las promociones de marketing, la gestión del inventario y la de las relaciones con los clientes. Las relaciones descubiertas pueden presentarse en forma de reglas de asociación o de conjuntos de elementos comunes. Por ejemplo, de la tabla anterior se puede extraer la siguiente regla. Pañales implica cerveza. Es decir, esta regla indica que existe una fuerte relación entre las ventas de pañales y las de cerveza. O, dicho de otra forma, muchos clientes que compran pañales también compran cerveza. Aunque este análisis nos puede brindar nuevas oportunidades y descubrir patrones, hay que tener en cuenta que después de realizar el análisis hay que realizar un filtrado de las reglas, pues muchos de los patrones encontrados pueden ser incorrectos, productos del azar o simplemente irrelevantes. A la derecha se muestra la representación binaria de la tabla anterior, es decir, cómo representar la tabla anterior en formato binario, mediante unos y ceros. El 1 indicará que un ítem está presente en una transacción, mientras que el 0 indicará ausencia del mismo. Es conveniente esta representación de cara a muchos de los algoritmos que se llevan a cabo para análisis de reglas de asociación. Hemos mencionado las reglas de asociación y hemos dado un ejemplo sobre ella, pero no las hemos definido. Una regla de asociación se puede definir como una expresión de implicación de la forma X, entonces Y, donde X e Y deben ser conjuntos disjuntos de ítems o ítem sets. Dada una regla de asociación, la verosimilitud de esta puede medirse en términos de su soporte y confianza, que vienen definidas debajo según esas expresiones. El soporte determina la frecuencia con la que una regla es aplicable a un conjunto de datos dado, mientras que la confianza determina la frecuencia con la que los elementos de Y aparecen en las transacciones que contienen a X. La confianza también se puede interpretar como la probabilidad de que una transacción que contiene a los ítems de X también contendrá a los ítems de Y. ¿Cuál es la utilidad de estas medidas? Pues bien, el soporte es una medida importante porque si se genera una regla cuyo soporte sea muy bajo, entonces podría estar ocurriendo simplemente por casualidad. Por otro lado, la confianza es una medida de fiabilidad de una regla. Una vez expuesta la idea y vista la importancia de los conceptos de soporte y confianza, podemos formular el problema como sigue, de manera formal. Dado un conjunto de transacciones T, encontrar todas las reglas que tienen soporte mayor o igual que minsub y confianza mayor o igual que minconf, donde estos dos son umbrales prefijados del soporte y la confianza, respectivamente. Un enfoque basado en fuerza bruta para la extracción de reglas de asociación consiste en calcular el soporte y confianza de todas las posibles reglas. Este enfoque es evidentemente inasumible, salvo para pequeños datasets. Una forma de reducir la complejidad es desacoplar el problema, es decir, generar por una parte los ítem set frecuentes, cuyo objetivo es encontrar todos los ítem sets que satisfacen el umbral
prefijado y por otra parte generar las reglas. Y el objetivo sería extraer todas las reglas con alta confianza, es decir, que superen el umbral prefijado. En general, los requisitos computacionales del paso 1 son más costosos que los del paso 2. Hay varias formas de reducir la complejidad computacional de la generación de conjuntos de elementos frecuentes, es decir, el paso 1 anterior. La primera sería reducir el número de itensets candidatos y la segunda, reducir el número de comparaciones. Vamos a ver ahora algunos métodos clásicos utilizados para la generación de itensets. El método más conocido es el algoritmo a priori. Vamos a ver cómo el soporte ayuda a reducir el número de conjuntos de candidatos explorados durante la generación de itensets frecuentes. El uso del soporte para la reducción de conjuntos de ítems candidatos está guiado por el siguiente principio, que es el teorema principio del a priori. Si un conjunto de ítems es frecuente, entonces todos sus subconjuntos también van a ser frecuentes. Otro método clásico para la obtención de itensets frecuentes es el método ECLAT. Este método ECLAT extrae un conjunto de datos transformados mediante intersecciones de conjuntos del y de transacciones basadas en la propiedad del a priori y técnicas de optimización adicionales. Para ello, a cada ítem se le asocia una lista que se denomina lista TID, es decir, a cada ítem se le asocian las transacciones en las que aparece. Para calcular la lista de un k ítem dado, se intersecarán las listas de los 1 ítems que lo componen, y con esto se acelera drásticamente el cálculo de los soportes de los itemsets. Finalmente, el último de estos métodos es el FP-Growth. Se codifica el conjunto de datos utilizando una estructura de datos compacta llamada árbol FP. Entonces, encuentra todos los conjuntos de elementos comunes que terminan con un sufijo específico. Además, este algoritmo genera conjuntos de elementos frecuentes a partir de un árbol, explorándolo de forma ascendente. Y este algoritmo supera al algoritmo a priori en varios órdenes de magnitud. Vamos a explicar ahora dos conceptos muy importantes. En la práctica, el número de itensets frecuentes producidos a partir de un conjunto de datos de transacciones puede llegar a ser muy grande. Entonces, resulta útil identificar un pequeño conjunto representativo de ítems a partir del cual se puedan derivar todos los demás ítems frecuentes. Un itemset frecuente maximal es un itemset frecuente que no forma parte de ningún otro itemset frecuente. Es decir, los conjuntos frecuentes máximos proporcionan una representación compacta de los conjuntos frecuentes. Por otro lado, los conjuntos de elementos cerrados van a proporcionar una representación mínima de los conjuntos de elementos sin perder su información de soporte. Un itemset cerrado es un itemset que verifica que ningún itemset que lo contenga de manera inmediata tiene exactamente su mismo soporte. O equivalentemente, es un itemset cerrado cuyo soporte es mayor que el min_sub fijado, que era el valor umbral anterior. En definitiva, estos conceptos son muy importantes para eliminar algunas de las reglas de asociación redundantes. Una vez obtenidos los itemsets frecuentes, se pueden deducir las reglas mediante el siguiente proceso: generar todas las reglas posibles y nos quedamos con aquellas que tengan una confianza mayor que el umbral min_conf establecido. Este proceso es computacionalmente costoso, tanto en términos de memoria como en términos de tiempo, y además es bastante difícil de mejorar. Una vez obtenido un conjunto de reglas, hay que evaluarlas. Los algoritmos de análisis de asociación tienen el potencial de generar un gran número de patrones. Como el tamaño y la dimensionalidad de las bases de datos comerciales pueden llegar a ser muy grandes, podríamos acabar fácilmente con miles o millones de patrones y muchos de los cuales podrían no ser interesantes. Entonces, se hace necesario una criba. Para esta criba se establece un conjunto de criterios o medidas que cuantifiquen la calidad de una regla. Se distinguen dos enfoques, las medidas objetivas y las subjetivas. Las medidas objetivas es un enfoque basado en datos para evaluar la calidad de los patrones de asociación. Es independiente del dominio y requiere una entrada en línea de los usuarios, aparte de especificar un umbral para filtrar los patrones de baja calidad. Entre ellas se pueden distinguir las limitaciones del marco soporte confianza, el factor de interés, el análisis de correlación y la medida IS. Por otro lado, las medidas subjetivas dependen de un experto y se pueden distinguir visualización, enfoque basado en plantillas, etc. El análisis basado en reglas de asociación nos puede ayudar a descubrir
patrones ocultos entre grandes bases de datos. No obstante, va a ser un trabajo costoso tanto computacionalmente como de filtrado de reglas obtenidas posteriormente. Muchas gracias.